Nuestra Biblia al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Lo tiene? Muy bien, así es, Mateo capítulo 4. Si lo tienen, nos ponemos de pie un momento para poder dar lectura a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene como título Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios y a Él solo. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Oremos al Señor. Padre, en nombre de Jesús te damos gracias. Ayúdanos, Señor Padre Celestial, prepara nuestros corazones y que tu palabra siempre nos enseñe cada día, Señor mi Dios, lo que tenemos que hacer en este caminar en la cual tú nos has puesto. Gracias, Padre bendito, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanitos. Vamos a ver a través de este libro las estrategias que hace el enemigo. ¿Cuáles son las estrategias que hace el enemigo en nuestras vidas? Y vamos a ver que el enemigo usa varias estrategias para poder atacar al pueblo de Dios. La finalidad, y como ya lo hemos escuchado desde el principio que inició la vigilia, la finalidad es poder enfriar al cristiano. La finalidad es separarnos de Dios o alejarnos totalmente de Dios, con la finalidad de volver al mundo, o sea, retroceder totalmente y apartarnos de esa gracia. Entonces, miren, vamos a ver cómo el enemigo tiene estrategias para con nosotros. Y Mateo capítulo 4 me enseña todo lo que el enemigo hace con cada uno de nosotros. Ojo, esto no viene a las personas que no conocen a Cristo, eso es para la iglesia. Y el enemigo usa estrategias. Una de las estrategias que vamos a ver es cómo ataca el enemigo, porque tiene varias. Pero vamos a ver ahorita hoy cómo ataca el enemigo según Mateo capítulo 4. Vamos a aprender un poco. Y el primer ataque que realiza, como hemos leído, primero dice el versículo que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Miren, todo esto demanda una preparación. El enemigo no te va a atacar directamente antes que primero te prepares. Por eso hay un tiempo donde nosotros tenemos que dedicarle al Señor para prepararnos. ¿Para qué? Para poder revestirnos de su armadura, para poder tomar en mano lo que el Señor nos ha entregado. Y justo la hermana Violeta mencionó algo muy importante, que es la oración, la vigilia. Si nosotros no usamos las armas que el Señor nos entregó, al final vamos a caer. Pero si nosotros usamos las armas que Él nos entregó, vamos a poder encontrar defensa. Pero miren lo que sucede aquí. El primer ataque que usa el enemigo siempre, y es un ataque que siempre lo ha usado y hasta ahorita, desde el libro de Génesis encontramos este ataque, es la identidad. Porque en el versículo 3 me dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, el primer ataque que el enemigo va a hacer siempre es nuestra identidad. Es lo que primero que te va a atacar. No solamente a los que están sirviendo, sino a los que están iniciando en este caminar, a los que han tomado esa gran decisión de seguir a Cristo, es donde el enemigo te va a atacar, tu identidad. Porque la mayoría caen ahí.
Y hay historias que nos muestran cómo personajes bíblicos han caído cuando el enemigo ha atacado esa identidad. Y lamentablemente han perdido esa batalla. Por eso vamos a ver que el primer ataque que hace Satanás en nuestras vidas es nuestra identidad. ¿Y cómo ataca nuestra identidad? El primer ataque es a través de los pensamientos. Usa pensamientos destructivos sobre nosotros para poder tumbarnos. Y vamos a ver, el pensamiento que él primero hace es cuando uno peca. Cuando nosotros pecamos o fallamos a Dios, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, pensamos, o siempre viene, bueno, ya pequé, no creo que pueda servir para el ministerio, ya fallé, no soy digno de estar en su casa, no soy digno de alabarle, no soy digno de hacer esto, ni mucho menos soy digno de poder pedirle algo al Señor, o orar a Dios y que Él me pueda responder. O sea, nos sentimos tan mal que ya al fallarle a Dios creemos que ya Dios se alejó de nosotros, que ya el Señor se nos apartó, y ese es el primer ataque que hace el enemigo. Vamos a ver qué es lo que dice a través de una historia. Vamos a ver Mateo 26. En el libro de Mateo 26 me enseña cómo Satanás es bien astuto para poder atacar la mente de un creyente y llevarlo a destruirlo. Mateo capítulo 26, versículo 69. ¿Lo tienen? Mateo capítulo 26, versículo 69. Y lo va a leer mi hermana Grace. Mateo 26, 69, por favor. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada. ¿Tú también estabas con Jesús el Galileo? ¿Hasta qué número? Hasta el 75. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Miren lo que sucede aquí con Pedrito. Pero ahora vamos a ver qué decisión toma o cuál es la actitud de Pedro ante esta acción. Juan 21. Vamos al libro de Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 3. Y miren, Pedro niega al maestro. Ahora vamos a ver qué es lo que hace Pedrito después de haber negado al maestro. Juan 21 del 1 al 3 y lo va a leer Yanela. Así es, Juan 21 del 1 al 3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Muy bien, miren, Pedro falla al maestro, lo niega totalmente y en vez, ojo, recordemos que cuando Dios llama a estos discípulos, lo llama con un propósito. Pero ¿qué hace Pedro después de haber negado al maestro? Volvió, retrocedió y empezó a hacer los quehaceres que hacía, o sea, las actividades que él hacía antes, él volvió a la pesca. Entonces, él falla al maestro y luego, debido a ese error, él ya no se siente digno, como algunos estudiosos mencionan. Por eso él toma la decisión de retroceder, de volver nuevamente a las actividades que él hacía. La mayoría lo llaman
retrocede en su caminar de Cristo. Vuelve al mundo. Vuelve de donde Dios lo había sacado. Porque, ojo, Jesús lo saca a Pedro de ahí y le dice, ven, yo te haré pescadores de hombres. No de peces, de hombres. Pero él volvió nuevamente a la pesca. Retrocedió totalmente. Y eso es lo que hace el enemigo cuando a veces nosotros pecamos. Cuando creemos que la vida cristiana no es cero errores o creemos que es perfección y no es así. Entonces cuando tenemos esa mente de que ya, bueno, fallamos, pecamos al Señor, ya no soy digno, ¿qué es lo que la mayoría hace? Es retroceder, volver nuevamente al mundo. Pero acá vemos que luego, ¿qué hace Jesús? Busca a Pedro y lo restaura. Y eso es lo que hace nuestro Señor. Nuestro Señor no te condena, Él restaura vidas. Él sabía que era ser humano y sabía que lo iba a fallar, porque Jesús mismo lo dijo, me vas a negar. Para Jesús no fue sorpresa. Pero para Pedro sí se sorprendió mucho. Por eso Jesús vuelve y lo busca. Y llama nuevamente a Pedrito al ministerio. Entonces vemos aquí algo muy importante. El primer ataque que hace el enemigo cuando pecas es que siempre va a atacarte y siempre te va a decir que tú no eres digno. Siempre va a tratar de hacerte sentir mal. Por eso dicen las Escrituras de que Satanás siempre te hace recordar tu pecado, mas Dios no es así. El Señor no te hace recordar tu pecado, por lo contrario, dice que el Señor te llama por tu nombre. Hay una gran diferencia entre Jesús y Satanás. Jesús siempre te va a llamar por tu nombre, no te llama por tu pecado, no te llama por tu ofensa, te llama por tu nombre. Entonces vemos que ese ataque es, en la mayoría de casos, siempre el cristiano cae en este error. Por eso retrocede, no se siente indigno o que crea que el Señor los pueda levantar o usar grandemente, pero la Biblia dice, y justo acaban de mencionar, cuando el Señor te entrega algo, estos dones o ministerios son irrevocables, no te lo pueden quitar. Entonces vemos el primer ataque. Vamos ahora con el segundo. Ya vemos el primer ataque cuando pecamos. Ahora vamos a ver con el segundo ataque que hace Satanás con la finalidad de destruir al creyente. Vamos al libro de Jeremías 1, 4, 7. El libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 7, y lo va a leer mi hermana Susan. Jeremías, capítulo 1, versículo del 4 al 7. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo. Muchas gracias, hermana Susan. Miren, el segundo punto, que es lo que vemos, es cuando el siguiente ataque que hace el enemigo es cuando creemos que no somos capaces para la obra de Dios. Cuando creemos que el tiempo que tenemos o la manera de que nosotros nos podamos desempeñar no es como para servir al Señor. Creemos que lo que tenemos no es suficiente. Entonces el siguiente ataque que hace el enemigo es hacernos sentir así. No sé hablar, tú vas a dirigir, no, yo tengo mucho miedo, me da la temblorina, o sea, me da muchos nervios, no puedo, me trabo. Entonces, si se dan cuenta, muchas veces nosotros nos limitamos. No es que Dios se limite, sino nosotros mismos nos limitamos a que Dios nos pueda usar. Y aquí vemos acá algo muy importante, Jeremías. Dios lo estaba llamando a Jeremías. Y como así lo llamó a Moisés, siempre ponía un pretexto o excusas para no servirle. Y eso es lo que hace siempre Satanás. No, tú no puedes, tú no lo vas a hacer. No, hay otras personas mejores preparadas que tú que lo van a hacer mejor. No. Acá vemos cómo el Señor trata con Jeremías y le dice, mira, Jeremías le dice bien claro, soy un niño. Yo no puedo porque aquí no sé hablar porque soy como un niño. Y lo mismo dijo Moisés cuando también hablaba Dios. No, yo soy tartamudo, o sea, no puedo hablar. O sea, ven que a veces para esas excusas el Señor no la acepta y busca otra manera de poder hacernos cambiar nuestra forma de pensar. Porque muchas veces llegamos así por el trasfondo que tenemos. A veces siempre ocurre algo, según la psicología, ocurre que a veces la persona no se siente capaz de hacer algo por la manera como ha venido.
Muchas veces lo han menospreciado, muchas veces ha sido atacado, muchas veces se han burlado o a veces lo han ofendido, lo han humillado en público. Entonces, debido al trasfondo que tiene, a veces se le impide creer que esa persona pueda desenvolverse en un lugar o en una actividad que le puedan dar. Entonces, vemos que acá que Dios siempre está con nosotros trabajando esta área. Lo que el Satanás hace cuando estábamos en el mundo, Dios siempre trata de restaurar todo. Y el segundo ataque es hacernos siempre creer que Dios no nos va a hacer capaces. Tenemos en cuenta algo muy importante, hermanitos. Cual sea el trabajo que nosotros realicemos, lo más mínimo para Dios es importante. El que predique la palabra aquí de ustedes y la persona que está limpiando, nadie es mayor. O sea, yo no soy mayor que mi hermano que limpia la silla o limpia el templo. Para Dios todos somos iguales. El mismo trabajo que hacemos, ya sea predicando o limpiando el templo o ordenando las sillas, tiene el mismo valor para Dios. Nadie es mayor que otros. Entonces Dios valora bastante eso. Es importante entender que en esta parte Satanás siempre nos va a atacar ahí, en esa identidad. Siempre va a tratar de darnos en ese clavo con la finalidad de que no. Porque sabe que si tú tienes tu mente renovada, Dios puede usar más grandemente tu vida. Grandemente Dios puede usar tu vida. Por eso Jesús dijo algo muy claro y muy importante. Mayores señales hará que yo. O sea, lo que yo hice es poco, ustedes harán mucho más. Recordemos qué hizo Pedro. Pedro, ¿qué hizo? Con su sombra sanaba. Pablo echaba fuera demonios. Pablo era experto en esa área de echar fuera demonios. Entonces se da cuenta, miren las maravillas que hacía hasta con su sombra. Nunca viste esa parte. O por ejemplo, Pablo cuando traían las cosas y oraba de lejos también, con las cosas que traían sus ropas. Entonces vemos aquí algo muy importante. Nosotros tenemos que evitar esos tipos de ataques, tratar de nosotros entrar en defensa ante todo lo que pueda ingresar a nuestra mente y no retenerlo, porque eso nos limita. Si nosotros nos limitamos, al final no vamos a crecer espiritualmente hablando y ministerialmente, porque cada uno de nosotros tenemos dones y ministerios. Desde que entregaste tu vida a Cristo, Dios te dio un don. Cada uno de nosotros tenemos un don, tenemos un ministerio, pero que uno sepa, ya tiene que buscar más de Dios y hacer un trabajo para que Dios pueda mostrarte en qué área te ha llamado y cuál es tu área en la cual tienes que desarrollarte. Porque no podemos entrar en un área que Dios nunca nos ha llamado, porque si entramos en un área que no me ha llamado Dios, vamos a fracasar. Es como yo le digo a una persona, tú vas a ser administrador de una empresa cuando no sabe ni siquiera administrar dinero y lo para malgastando. Entonces al final la empresa, ¿qué hace? Quiebra. ¿Cómo le puedo decir yo, por ejemplo, a un administrador, administrame de esta iglesia cuando no tiene ni siquiera sabe administrar sus recursos? Lo gasta en cualquier cosa y al final se queda en cero, bancarrota. Entonces, si dan cuenta, siempre el Señor va a hacer algo con nosotros. En nuestra vida, el Señor va a hacer algo. Vamos a ver el tercer punto, cómo trabaja también Satanás en esta área. Vamos al libro de Números, capítulo 12. Porque en esta área Satanás trabaja mucho en la iglesia. O en el creyente también. El libro de Números, capítulo 12, versículo del 1 al 2. Y le voy a pedir en esta oportunidad que lo pueda leer mi hermano Leo, por favor. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Miren, vemos acá otro punto donde realmente Satanás también trabaja en nuestra mente. Es con relacionado cuando tratamos de compararnos con otras personas. Cuando queremos compararnos con alguien más, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ser, no sé, como por tal predicador de tal televisión. O quiero ser como esta persona que tiene bastante conocimiento de la palabra y predica la palabra. ¿No? O sea, miren, ¿qué es lo que dice Números 12, 1 al 2? Y justo había leído, hermano Leo. Y en el 2 dice: y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y quién había oído? Jehová.
Otro de los ataques que hace siempre, y eso lo he visto en la mayoría de las iglesias, es cuando tratamos de compararnos, ¿no? ¿Cómo me gustaría, y eso también me pasó en mi vida, ¿no? ¿Cómo me gustaría ser como, por ejemplo, tal predicador porque veo que él es un poco más suelto, más alegre, más bromista, ¿no? En cambio yo soy bien serio, bien, no sé, me ven como cara de cachaco, ¿no? Entonces muchas veces tratamos de compararnos así, ¿no? No sirvo para, gracias, Anela, no sirvo para este llamado, no sirvo para este ministerio, ¿no? Entonces muchas veces tratamos de compararnos y eso es lo que hace el enemigo. Cuando trata de compararnos o tratamos nosotros de compararnos, nos limitamos también, nos detenemos. No hacemos que Dios fluya como debe fluir en nuestras vidas. Porque ojo, cada uno de nosotros es diferente al otro. Y Dios usa como quiere usar a cada uno de nosotros. Por eso si ustedes se dan cuenta, cuando Dios habla del Espíritu Santo, de los dones, dice la Biblia que Dios entregó dones según el Espíritu. O sea, imaginemos que la hermana Grey tenga el don, por ejemplo, de dar lenguas, y la hermana Yanela tenga la interpretación de lenguas, y yo no tenga ningún don. Entonces, imaginemos, algo hipotético, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, yo no voy a envidiar a ellas porque tienen el don. Por eso muchas veces tratamos siempre de compararnos, tratamos siempre de decir, yo quiero ser como él, o yo quiero ser como la otra persona. Ahí está. Entonces, eso es lo que hace el enemigo. Siempre he visto estos áreas, y es ahí donde a veces crea las enemistades. Como le digo, nadie es mayor que otro, ni nadie sabe más que otro. Aquí todos para el Señor trabajamos por igual, y Dios nos va a recompensar a todos por igual, sea el trabajo que hagamos dentro de la iglesia con un corazón bien desprendido. Entonces vemos que este ataque siempre Satanás lo usa, siempre lo usa Satanás. Hasta lo usó con el rey David y con el rey Saúl. Esos ataques son bien directos y por eso destruye, no solamente destruye un pueblo, destruye no solamente tu generación, destruyes todo lo que el Señor quiere hacer con tu vida, cuando tratamos de compararnos con otras personas. Entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado al compararnos. Dios te hizo así porque Él lo quiso así, y te puso esos talentos porque sabe que tú los vas a usar. Así no tengas los talentos de otro, pero el Señor te lo colocó porque sabe que tú lo vas a hacer bien, en la mano de Él lo vas a hacer mejor. No tendrás una voz pues angelical, una voz que toca pues, ¿no? Como de óperas así, ¿no? Tendrás, pero lo haces de un corazón generoso, un corazón agradecido. Pero por eso tenemos que tener mucho cuidado con este ataque, porque es un ataque que siempre se ve en las congregaciones. Tenemos que tener mucho cuidado. Aún dentro de los ministerios cuando se trabaja, siempre hay que tener cuidado. Por eso la Biblia dice que tenemos que trabajar, ¿qué? En unidad. Si otra persona crece mayor que otro, amén. Nosotros oremos porque Dios lo use más a ese hermano que lo está levantando en esa área o ministerio. Siempre eso es lo que el Señor nos pide, oremos unos por otros. Y si el Señor lo levanta mucho más que nosotros, alegrémonos. Jesús siempre se alegraba cuando sus discípulos eran usados más. Él sabía quién era y no tenía más que hacer. O sea, no tenía que envidiar a nadie porque sabía quién era. Igual nosotros debemos saber quiénes somos en Cristo. Y si otro hermano sabe más que yo o crece más, amén, gloria a Dios. Oremos porque el Señor lo use mucho más. Eso es lo que el Señor quiere, la unidad. No quiere la división. Eso no le gusta al Señor. Vamos ahora con otro punto. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 7. Y lo va a leer mi hermana Mirta. Génesis capítulo 4, del 3 al 7. Lo bueno es que de acá se ve todo de acá. Tengo un buen panorama de aquí, de lejos. Génesis 4, del 3 al 7. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su
ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahí nada más, hermanita. Gracias. Muy bien, miren, vemos algo muy importante aquí. El otro punto que vemos, otro ataque que siempre es Satanás, y justo habíamos visto con el anterior, es que lo que va a hacer es provocar, miren las consecuencias que uno tiene cuando permite que en nuestra mente haya celos por el crecimiento de otra persona o por la prosperidad de otra persona. Ha llegado un punto en nuestra vida de que a veces, ¿no?, Dios bendice a otra persona mucho más que a nosotros, o levanta mucho más que a otros. Llegó un momento también en mi área que yo tenía que Dios trabajar conmigo en eso. Porque miren, tú tienes 5 años en la iglesia, viene una persona, tiene 2 meses y Dios lo levanta mucho más que uno. ¿Qué entra? No me digan que va a entrar el amor. A veces entra el celos. Porque uno tiene a veces 5 años en el evangelio y otra persona tiene 2 meses y ya Dios lo está levantando. A veces lo usa mucho más que a una persona. Y miren las consecuencias que provoca eso. Cuando Dios nos muestra en esta historia, a Dios le agradó mucho la ofrenda de Abel y no de Caín. ¿Y qué pasó en Caín? Cayó su semblante. Él permitió que el pecado ingresara, no solamente en su mente, sino en su corazón. Y las consecuencias fueron grandes. Él se olvidó totalmente quién era Abel. Él toma una decisión muy errada, mata a su propio hermano. Y muchas veces, al permitir eso, que Satanás ingrese en esta área de nuestra vida, va a hacer eso. Vamos nosotros a matar a nuestro propio hermano. No directamente con un arma, ¿no?, o directamente con algo, sino que muchas veces nuestra indiferencia, nuestra manera de ser, nuestro trato, hace que el hermano, en vez de que él se acerque más a Dios, lo alejamos. Se va apartando. Entonces, al final, él va a creer que todos son iguales, que todas las iglesias son así. Y no es así. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esta área. Es un área donde muchas veces entra el celo. ¿Por qué yo tengo que dejar, no sé, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Yo por qué tengo que dejar a esta persona que haga esta área si yo lo hago mejor que él? Muchas veces entramos. O porque si él viene de otro lugar, ¿por qué yo lo voy a hacer? O sea, eso es lo que a Dios nunca le va a gustar. Si Dios nos entrega algo, tenemos que tener la humildad también para poder desprendernos de él. O sea, darle la oportunidad a otra persona que también lo haga. Porque el día que nosotros ya no estemos, o sea, Dios no lo quiera, pero el día que nosotros, ¿quién seguirá ese legado? ¿Quién va a seguir ese trabajo? Tú tienes que dejar a otras personas para que pueda seguir el mismo proceso. Eso es lo que hizo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo sabía que él se tenía que ir. Y él tenía que dejar personas para que puedan seguir el mismo trabajo que él estaba haciendo. Imaginemos que Jesús tome la misma actitud en nosotros. Él no había dejado a los 12 entonces. El evangelio nunca se hubiera predicado. Pero el Señor tuvo bastante, lo que dice, amor y humildad para poder enseñar a todos nosotros. Y sus acciones demuestran cómo se debe levantar realmente una verdadera iglesia en el Señor. No debe haber nada, por lo contrario, permitirle, pasa, sigue, avanza. Por eso que dijo Juan, me gusta mucho cuando Juan dijo, es mejor que Jesús crezca y que yo ¿qué? Mengue. Miren, Juan, me gusta mucho esa actitud que tuvo Juan. Yo tengo que menguar, yo tengo que bajarme. ¿Para que crea quién? Jesús. Y en nosotros también va a ser. Yo voy a llegar, por ejemplo, a los 70, yo tengo que bajar. Otro va a tener que crecer. Gracias, hermana Grace, así es. Entonces, tenemos que crecer. O sea, tarde o temprano, nadie puede decir que va a estar joven hasta los 70, 110 años. No. Vamos a tener que un día al final dejar este lugar y tenemos que dejar a otra persona que siga el trabajo, porque la obra de Dios no se puede detener. No se puede detener la obra de Dios. La obra de Dios tiene que seguir adelante. Y hay personas que se están creciendo en esa capacidad. Amén. Pero vemos qué es lo que hace Caín. Caín comete el peor error. Permite que entre el pecado. Y eso es Satanás, le digo, Satanás es bien experto atacando al creyente. Y si nosotros no tenemos ese discernimiento para poder desechar eso, vamos nosotros a cometer errores. Vamos a cometer errores no solamente en nuestra área personal, sino también en nuestro ministerio. Porque Dios no quiere levantar a todos por igual. Dios quiere levantarnos a todos por igual para que su nombre siga siendo exaltado. Pero vemos cómo Satanás ataca de esta manera. Por eso vamos a ver qué dice 2 Corintios. 2 Corintios me muestra el trabajo que debemos hacer todos nosotros. 2 Corintios capítulo 10. Y lo va a leer Mijael. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3.
Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, perdón. Segunda de Corintios 10, 5. Derribando argumentos, toda altivez que se levantaba contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien, gracias, hijo. Miren, lo que nosotros tenemos que hacer es llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No permitir nada que pueda ingresar a nuestra mente y corazón, el cual nos pueda desviar del propósito por el cual hemos sido llamados. Todos nosotros tenemos un propósito, pero no podemos permitir que Satanás tome control de nuestra mente, emociones o sentimientos para poder nosotros hacer todo lo que el Señor nos ha entregado. Y yo les voy a contar algo que casi nunca le he contado. Nunca he contado esto a ninguna iglesia y es la primera vez que lo voy a contar. ¿Saben por qué yo me siento atrás? Y siempre a veces las hermanitas me dicen, mano, siéntese adelante. Hasta cuando predico me dicen, siéntese adelante, pero yo no es que sea rebelde, ojo, no me gusta la rebeldía, pero no es que me gusta estar atrás. Pero les voy a contar por qué me gusta estar atrás y no adelante. Y este para mí es un testimonio mío y es un trato que Dios tuvo conmigo. Es conmigo, por eso yo me siento atrás. Cuando yo empecé los caminos de Dios, y yo les había contado anteriormente y les dije, yo entré a una iglesia que, ni bien yo entro a la iglesia, se dividió la iglesia. No tenía pastor ni maestro quien me enseñe. Y en ese momento el Señor, yo empezaba, por lo que me habían comentado algunos hermanitos, a buscar a Dios a través del ayuno. Y ahí donde Dios me empieza a levantar. No mucho de la palabra, porque no conocía, como digo, mucho en la palabra, pero sí en el área muy importante que era el área espiritual. Ahí empezaba a crecer mucho. Entonces, siempre a mí me gustaba sentar atrás, porque eso lo aprendí desde el colegio, por mis padres. Pero un día, cuando Dios ya me empieza a ayudar a hacer crecer en esa área, en el área espiritual, me empezaba a hacer crecer. Entonces, el pastor me pone adelante, me dice, pasa hijo adelante, muy bien, pase adelante. Y ya me gustaba estar adelante, ya no me sentaba atrás. Pero ahí pasó algo para mí. Entró un orgullo. Vino con el tiempo, como Dios me usaba más que el resto de hermanos, entró en mí el orgullo. Y el orgullo fue horrible que había entrado en mí, porque ya me creía superior al resto. Me creí superior al resto. Y no es un testimonio tan bonito que le puedo contar, porque eso fue un trato muy fuerte conmigo que tuvo el Señor. Entonces entró bastante el orgullo. Tanto así que tanto me había orgullecido por lo que el Señor me había entregado, que ya menospreciaba al resto de hermanos. Y aún a mi madre espiritual, que en ese momento ella me había enseñado. Ojo, mira, ella me había enseñado a cosas y yo ya lo estaba menospreciando. O sea, ya me creía más que ella. Llegué tanto a ese nivel que una vez, la hermana, mi madre espiritual, ella empieza a orar por mí. Y un día antes que suceda lo que no quise que sucediera, tuve un sueño. Pero yo ignoré el sueño. O sea, ¿por qué? Porque entré en mi orgullo. Porque mi orgullo me cegó totalmente, me había totalmente cegado. Entonces al final yo pensé que estaba bien. Vi unos momentos y hubo un trato conmigo en el Señor dentro de la iglesia. Porque para eso Dios ya me había hablado, pero yo no quise hacer caso a las correcciones que Él me hacía. Y bueno, Dios, como le gusta tratar siempre con sus hijos para que uno aprenda a que el padre que ama, Dios corrige. Entonces, muy bien, te voy a corregir, hijo, y me corrigió. Y esa corrección a mí no me gustó porque lo hizo en público. Tanto así que me dolió mucho que me fui de la iglesia. Me aparté de la iglesia, ya no quise congregar ya. Dejé lo que el Señor me había entregado. Ya no quería saber nada del Espíritu, no quería saber nada ni siquiera de la palabra. Y me acuerdo que vino un hermano, yo cerré todas mis puertas, totalmente no bloqueé todas mis llamadas, saqué el chip, todo, ya nadie me llamaba, ya estaba, y como no sabían dónde vivía, mejor todavía estaba aislado, todavía estaba lejos. Pero vino una persona que me sorprendió, que no sabía cómo habrá conseguido mi dirección, que llegó hasta mi casa, o el lugar donde yo estaba, en la casa de mis tíos. Y en ese momento él me habla y me empieza a hablar, pero él me habla con mucho amor, me habló bastante con amor, y me abrazó, y me dio un texto y me dijo, Dios al soberbio lo mira de lejos lo mira al soberbio, pero al humilde Él da gracias. Y me empezó a corregir con mucho amor. Me dolió, sí, porque yo le reclamaba al Señor por qué me había tratado así, yo qué había hecho, o qué pecado había cometido. Siempre le refutaba al Señor muchas cosas.
Y cuando llegó ese momento y cuando vino el pastor o el hermano y me habló y me empezó a ayudar, entonces me rectifiqué. Volví a la iglesia, claro, al principio no fue fácil porque tuve vergüenza, pero dije no voy a entrar. Y por ese motivo siempre me sentaba atrás, para recordar que con Dios nunca debe entrar el orgullo ni la soberbia. Dios te da, pero es de Él, no es tuyo. Por ese motivo siempre cuando me siento atrás recuerdo lo que Dios siempre ha tratado conmigo, cómo Él ha tratado conmigo, y por ese motivo yo no tengo de qué orgullecerme, porque sé de quién me ha dado. Entonces, si ustedes me ven atrás y no me quiero mover, es porque ahí es donde yo, el Señor, cuando quiere llegar un momento, ya recuerdo el trato que Dios tuvo en mi vida. Aprende a ser humilde y no soberbio. Entonces la humildad siempre, el Señor, a pesar de eso, te enseña, y la finalidad de esa enseñanza es para que aprendas. Él no lo hace por malo, Él lo hace porque Él te ama y quiere lo mejor para ti. Aprende siempre a ser humilde, porque de esa humildad Dios te levanta. Si tú quieres humilde, como le dije siempre, y lo voy a decir porque es así que lo aprendí de Dios, es que aprendamos a ser humildes. La soberbia te ciega, el orgullo peor. Y yo entiendo este caso que pasó Caín, porque a veces te ciega y ni siquiera quieres obedecer. Ni siquiera quieres hacer caso a lo que Dios te dice, o a su voz o a su palabra. Y eso es lo que fallamos todos en esta área. Por ese motivo, entendí y aprendí que uno debe aprender a ser humilde. Por eso Satanás es experto atacando esta área, en todos los cristianos. Ahora vamos con el segundo. Ya vamos a mi primer ataque, que es la identidad. Ataca tu identidad. Ahora vamos a ver el segundo ataque que me enseña el libro de Mateo. Volvemos a nuestro libro principal, al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 6. Vamos ahora al segundo ataque que hace Satanás. 4:6. Y lo va a leer, no lo voy a leer yo, perdón. Dice así: y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Miren, algo que acá vemos es que Satanás es bien experto para distorsionar la palabra de Dios. Es experto. Ojo, acá Satanás no dijo ninguna mentira, él dijo todo lo correcto, porque eso está en el Salmo 91, 11 y 12. Este versículo que él cita, que él lo menciona y le dice a Jesús, es un Salmos. Y el Salmo 91, ¿qué les recuerda? ¿Morar bajo qué? Muy bien, así es. Y ese versículo está en el 11 y el 12. Ahí menciona sobre, mandará a sus ángeles cerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Es una de la mayoría que usa esas promesas y los tiene dentro de su vida. Pero acá Satanás no estaba diciendo ninguna mentira. Pero ¿cuál fue el error que estaba haciendo aquí? Estaba distorsionando la palabra. Lo estaba usando para un beneficio que no era conforme a lo que estaba escrito al comienzo, sino que él estaba haciendo todo lo contrario, distorsionar, y esa es su especialidad, distorsionar siempre la palabra. Como por ejemplo, ¿dónde dice la Biblia que yo no tengo que tomar cerveza? ¿No? Algunos dicen, ¿no? ¿O dónde dice la Biblia que yo no puedo tomar licor o un vinito para bajar la grasita, el chanchito? ¿Dónde dice que no puedo yo tomar eso? ¿O dónde dice la Biblia que no puedo fumar? ¿No? A veces somos expertos en esa parte para poder preguntar, ¿no? O otro, por ejemplo, ¿dónde dice que yo no puedo usar, por ejemplo, pulseras, ¿no? O sea, no puedo usar pulseras o algo, joyas, ¿no? Entonces siempre usamos esa palabra, así como lo hizo Satanás, o sea, siempre somos expertos para preguntar eso. Pero miren qué es lo que sucede y cómo trabaja Satanás dentro de la iglesia. Miren, vamos a Primera de Reyes, vamos a ver esta historia. Primera de Reyes, capítulo 13. Versículo 11 hasta el 19. Primera de Reyes, capítulo 13, del 11 al 19. Vamos a conocer una historia muy bonita que tiene una gran enseñanza. Miren, este segundo punto lo llamo como un ataque directo, porque distorsiona la palabra del Señor. Y lo va a leer en esta oportunidad mi hermana Susa nuevamente. Primera de Reyes 13, del 11 al 19.
Así es, hermanita. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado él, y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensillarme en el asno. Y ellos le ensillaron al asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por el que fueres. Y el otro le dije, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado en palabra de Jehová diciendo: traedle contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Muchas gracias, hermano. Miren, vemos una historia muy interesante. Este es un profeta. Dios habla a un personaje, a un profeta, y le dice que vaya a Judá para hablar contra el rey Jeroboam. Y Dios le había dado unas instrucciones. Mira, Dios le da instrucciones al profeta y le está diciendo bien claro que él lo que tenía que hacer. O sea, como Dios le había dicho: anda a Judá, vas a hacer esto, pero ojo, tienes que tener lo siguiente: no vas a comer ni vas a beber ahí. O sea, le está dando instrucciones. Y es lo mismo que el Señor nos entrega a nosotros, nos entrega instrucciones. ¿En dónde? En su palabra. Así como Dios le dio instrucciones a este profeta, Dios nos da instrucciones a nosotros a través de su palabra. ¿Y qué le dijo al profeta? Tú vas a hacer esto, vas a predicar, pero tú no vas a comer esto. Pero viene otra persona, dice que viene un profeta, ¿no? Viejo, viene un profeta y se hace pasar y dice: también Dios me ha hablado y me ha dicho que te lleve, que te entres a mi casa para que puedas comer y para que puedas beber. Y después que él había comido y bebido, vino palabra de Jehová. ¿Y qué dijo? En el 20: y aconteció que estando ellos en la mesa, vino la palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebiste agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Dios le había dado instrucciones para que él pueda estar bien, pero él no lo hace caso. Y mira, y si Dios ya le había hablado, él hubiera consultado al Señor si realmente el profeta que vino le estaba hablando en el nombre del Señor. Porque muchas veces podemos decir: no, este es un profeta, este es un ungido, me está hablando. Ojo, la Biblia dice que tenemos que aprender nosotros a poder discernir a los espíritus. Tenemos que aprender a discernir a los espíritus que nos hablan, porque no todas las palabras que nos puedan predicar vienen del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. Y aún aquí el Señor nos enseña a ser muy cuidadosos y minuciosos en lo que estamos recibiendo. No ser tan ligeros en aceptarlo. Este profeta aceptó lo que le dijo. Yo también soy profeta de Dios. Y el Señor me ha dicho de que, mira cómo usa el nombre del Señor. Y el Señor me ha dicho que te lleve a mi casa. ¿Cuántas falsas doctrinas no se han levantado en el nombre del Señor? El Señor me ha dicho que levante una iglesia. El Señor ha puesto estas tablas. El Señor ha puesto su espíritu a través de un ángel Gabriel y me está hablando. O sea, ¿cuántas cosas no vemos? ¿Y es realmente el Señor que está haciendo todo eso? Tenemos que tener mucho cuidado de las cosas que vemos y escuchamos. Por eso el Señor siempre nos enseña que nos da instrucciones, y su palabra es la brújula correcta para poder saber y discernir a esos espíritus. No todo el que se venga en el nombre del Señor son realmente del Señor. ¿Por qué salen los apóstatas entonces? No salen así de la nada.
Entonces tenemos que tener, aquí nos enseña algo muy importante. Este ataque que hace el enemigo es un ataque directo a distorsionar todo el mensaje de Dios. Distorsiona la palabra del Señor. Y creemos que es Dios el quien está hablando. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso a veces se levantan, ¿no han visto las televisiones o las redes? Siempre buscan en las iglesias que vengan profetas a profetizar la iglesia, a anunciarlos algo nuevo. Pero si la Biblia te da, ¿qué profecía deseamos? Si la Biblia me entrega todas las profecías y así venir, o sea, lo que va a acontecer. ¿Qué más necesitamos? Algunos buscan profeta para saber con quién se van a casar. Unos buscan profeta para buscar a la idónea. Otros buscan profeta para tener un buen negocio. O sea, ese tipo de profecías buscan hoy en día la mayoría de personas. O la prosperidad que dicen, ¿no? Para yo ser próspero en mi negocio. O para que Dios me levante en tal área. Y no es así, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, Pablo, ¿cuál es la recomendación que hace Pablo a la iglesia? Y lo encontramos en 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Y lo va a leer mi hermana Yajaira, por favor. 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Del 1 al 3. 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Amén. Predicción de la profecía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Muchas gracias, hermanita. Miren, entonces Pablo nos da un consejo, nos dice que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos van a apostar de la fe, van a escuchar espíritus engañadores. Miren, Pablo aconseja a la iglesia. No le dice al inconverso, no lo dice a los paganos, no lo dice a la gente que no tiene a Cristo, le dice a la iglesia: tengan mucho cuidado, sean cautelosos, porque van a venir muchos, van a venir falsos profetas, van a venir aquellos que van a engañar y van a apostar de la fe, van a desviarles del camino de la verdad. Tengamos mucho cuidado. Y justo el hermano acaba de mencionar algo muy importante. Tenemos que tener cuidado. Si nosotros no conocemos su palabra, si no sabemos la palabra de Dios, vamos a ser fácilmente engañados. Nos van a engañar cualquier cosita, nos van a, como dicen los jóvenes, cualquier floro nos aceptamos, ¿no? Cualquier cosa que vengamos a nuestra mente, lo escuchamos y reaccionamos según lo que nosotros escuchamos. Y es la verdad, es la realidad de hoy en día. Por eso vemos que la iglesia hoy en día está careciendo. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta escuchar bonitas cosas, ¿no? Que le profeticen, que le hablen bonito, que todo sea prosperidad, que no haya nada de mal, que no vas a pasar pruebas, que tienes libertad de poder pecar, de ir a la fiesta. O sea, eso quieren escuchar. Pero las cosas de Dios, estas cosas, como dijo el hermano, que son bien duras y tajantes, son duras. O sea, la palabra de Dios es dura, no es suave. Cuando tiene que ser dura es bien dura, es tajante. Pero cuando no tenemos eso, reaccionamos y nos vamos. Por eso vemos que hoy en día otras iglesias están llenas. ¿Pero llenas de qué? ¿Del Señor? ¿O llenas de sus emociones y carnalidades que hay? Son puras emociones, porque se dejan guiar. Por eso vemos que también los jóvenes carecen de ello. Pues hay jóvenes que van por emociones. Porque tienen más amigos, se relacionan y empiezan así a formar, y se forman las relaciones, y al final un matrimonio que no tiene ni siquiera prosperidad, ni ministerio, ni objetivo. ¿Por qué? Porque lo ven, se casan y después en el servicio se apagaron. No hay servicio. Tenemos que tener mucho cuidado. Estos tiempos son tiempos muy difíciles. Son tiempos donde muchas veces el Señor nos manda a poder conocer su palabra, a poder vigilar, a poder conocer más de Él. Si nosotros no hacemos eso, al final, ¿qué vamos a pasar? Vamos a perecer. Por eso el Señor dice: ¿cómo podemos nosotros reconocer la verdad? ¿Cómo tú podrías reconocer que la palabra que te enseñan o te predican o te están hablando es de Dios? Miren, y les voy a dar el secreto. Juan 16:3. La Biblia me dice: ¿cómo yo puedo conocer esa verdad? ¿Y quién me podría ayudar a conocer esa verdad? Juan 16:3. Y lo va a leer mi hermano.
¿Me envías su nombre? ¿Willy? Luigi. Ah, ya. Gracias, hermanita. Ana Luigi. Juan 16:3. Bueno, yo soy pésimo con los nombres, todavía no me grabo mucho. Juan 16:3. Amén. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ahora el 13, hijo, por favor. Ahora el 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, y Él os dirá a toda la verdad, porque no hablará sobre su propia cuenta, sino hablará todo cuando oigan, y os hará saber las cosas que harán sobrevenir. Gracias, hijo. Mire, entonces, ¿cómo nosotros podemos reconocer la verdad o quién me va a ayudar a reconocer la verdad si realmente el mensaje que me predican o lo que están hablando es de Dios? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me enseñará toda verdad, no permitirá que yo sea engañado. Si el Espíritu mora en mí y lo dejo crecer, me va a ayudar a discernir los mensajes que van viniendo y con qué intenciones están predicando o cuál es su objetivo de ellos. Si es realmente para edificar al pueblo o es sutilmente para engañar. Como le dije una vez, y no sé si le conté, cuando uno de los jóvenes se fueron a un evento, un predicador usó el texto y los jóvenes se endulzaron con ese texto, que al final lo que hicieron fue entrar en rebeldía con el pastor porque agarraron un texto fuera de un contexto. Hay que obedecer a Dios y no a los hombres. Y ese personaje que predicó lo usó bien, fue tan sutil para usar ese texto y hacer que los jóvenes pequen para que se vayan en rebeldía con su pastor. Pues uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno va a escuchar el mensaje. ¿A quién también vas a traer también a que predique el mensaje? Porque si no vas a poder entrar en una total división. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Aún Pablo nos aconseja a tener mucho cuidado. Los jóvenes perecieron y se fueron al mundo porque al final ellos querían hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. Entraron en su propio ego, y agarran siempre el texto, y ese texto es favorito de la mayoría. Yo obedezco a Dios y no a los hombres. Por eso siempre entran en rebeldía con sus autoridades dentro de la iglesia. Por eso hay que tener mucho cuidado, y ese es el segundo ataque directo que hace Satanás. Es un ataque bien directo de distorsionar la palabra. Aún dentro de la congregación también sucede lo mismo. También lo puede hacer. Dentro de la congregación pueden hacer. ¿Por qué? Porque recordemos que dijo Jesús, que dentro de la congregación, ¿qué tenemos? Trigo y cizaña, ¿verdad? Y el trigo siempre va a dar fruto y la cizaña no. Entonces, lamentablemente la cizaña va a estar dentro de la iglesia. ¿Y cuál es el objetivo de ello? Contagiar al trigo, a opacar al trigo y, de pocas palabras, matar al trigo. O sea, que no crezca, sino que se vuelva una cizaña. Pero tenemos que tener mucho cuidado aún dentro de la congregación, porque también hay personas así, que vienen muchas veces, tienen conocimiento de la palabra, pero algunas muy erradas. Y a veces no quieren ser cambiadas o transformadas por la palabra, no por la persona, sino por la palabra. Sino que siempre quieren ellos creer tener la razón y tienen que tener mucho cuidado. Pero, ¿cómo podemos saber? Porque ya no están aquí. Cuando se van es porque no les ha gustado la palabra que se predica. Cuando se predica la verdad, siempre la cizaña va a tratar de buscar otro lugar donde poder seguir trabajando. Y eso es parte de. Por eso encontramos aquí el siguiente ataque. Ahora vamos al tercer ataque. El versículo 9, volvemos a Mateo, capítulo 4, versículo 9. Vamos a ver el último ataque. Mateo 4, 9. Vamos a ver el último ataque. Porque estos son uno de los tantos ataques que hace el enemigo. Vamos al último ataque. Versículo 9, ¿lo tiene? Miren, ahí le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Miren lo que dice Satanás: yo te voy a entregar todo esto, pero si tú te postras y me adoras. Ahora, ¿cuál es el siguiente ataque que hace el enemigo? El ofrecimiento. Satanás viene a ofrecerte muchas cosas. Y vamos a ver en qué áreas Satanás te ofrece estas cosas. Porque miren, Satanás le ofrece a Jesús riquezas. Todo lo que va a tener, siempre y cuando lo va a adorar. Los reinos, las riquezas, toda la gloria lo va a tener. Pero sí, siempre y cuando él cumpla este requisito. Pero mire, ¿qué te ofrece Satanás en tu vida personal? El primer ofrecimiento que hace Satanás en el ataque es en tu vida personal. Y Marcos capítulo 4, 17 me enseña. Vamos a Marcos capítulo 4,
17 al 22 y lo va a leer mi hermano Luis. La dejo por favor. Marcos capítulo 4 del 17 al 22. Pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espíritus, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Muy bien. Miren, ¿qué es lo que sucede en este escenario? Vamos a encontrar algo muy importante. ¿Qué es lo que nos ofrece Satanás en nuestra vida personal? ¿Cuántos conocen la historia de Jesús y el joven rico? Conocemos aquella historia cuando viene un joven y le dice: Señor, ¿cómo se llama? ¿Qué puedo hacer yo para heredar el reino de Dios? El Señor le dijo: guarda los mandamientos. Y él dice: yo he guardado desde mi niñez todo lo que está ahí. Entonces Jesús, ¿qué le dice? Te falta solamente hacer una cosa. Vende todo lo que tienes. Muy bien. ¿Y repártelo a quién? A los pobres. Miren, entonces, ¿qué es lo que realmente acá nos ofrece? En nuestra vida personal, siempre Satanás nos va a ofrecer algo muy importante. Mira, hay un trabajo que te está pagando 2 veces más de lo que estás ganando. Pero ¿qué tienes que sacrificar? Tiempo. O sea, tu tiempo ya no va a ser que trabajabas 8 horas, ahora vas a trabajar 12 horas. Y sus horarios son rotativos. ¿Cuál es el objetivo? Apartarte de la congregación, apartarte de la iglesia. Porque muchas veces nosotros queremos ganar más dinero, queremos tener más para poder sustentar, para poder pagar cuentas, para poder pagar alquiler, para poder pagar la colegiatura y etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces Satanás va a ser bien astuto en la vida personal para poder ofrecerte esto. Yo lo digo porque en mi caso fue así. Yo trabajé en una pollería, dejé un poco el ministerio porque trabajé en una pollería y mi trabajo era 12 horas y era administrador, horario rotativo. Trabajaba en Cinas también, era supervisor. Entonces se dan cuenta, el ofrecimiento que te da siempre Satanás es con la finalidad de poder alejarte de la casa de Dios. Siempre te va a ofrecer eso. Te va a ofrecer riquezas con la finalidad de que sacrifiques algo. Y el sacrificar tu relación con Dios, al final, tiene las consecuencias. Vas a sufrir consecuencias que tú nunca te has imaginado. Porque estás dando prioridad a otras cosas en vez de darle al Señor. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué te ofrece Satanás en tu vida personal? ¿Qué te está ofreciendo para poder alejarte de él? Ojo, también en la vida personal, si hablamos de la vida personal, la mayoría de los jóvenes, y eso lo digo porque el tiempo que tengo trabajando en la iglesia, muchas veces los jóvenes solteros buscan con quién casarse, tener una persona, y muchas veces nosotros nos adelantamos al tiempo o nos adelantamos a las emociones. Y a veces, ¿qué es lo que ocurre? Y justo el testimonio que había contado nuestra hermana Erika, algo que sucede es que a veces cuando tomamos una decisión errada, trunca nuestro ministerio, nuestro llamado, nuestro propósito, cuando tomamos decisiones muy precipitadas o erradas. La culpa no es de Dios, la culpa es uno, porque uno tiene la libertad de poder tomar su propia decisión. Uno tiene que tener la fortaleza y la valentía de poder tener que aprender a esperar en el Señor, no agilizar o apresurarse. Eso es lo que te ofrece. La mayoría, por eso le digo, he visto casos en la congregación cuando jóvenes se han casado muy jóvenes. Yo digo muy jóvenes porque ha sido muy rápido su matrimonio. Y después, al año, están que se quieren divorciar. Porque no sabe cocinar, porque le sale mal el arroz, porque no sabe coser, porque no sabe hacer esto. Entonces, al final, es en vez que le ayude, le perjudica su bolsillo. Y la mayoría de hombres después dicen: no, pero si tú me haces gastar de más. O no se entienden. Una cosa es cuando están como enamorados y otra cosa es vivir dentro. Ese es muy diferente. Cuando son enamorados, bien lindos, ¿no? Salen las estrellas, el azul, la luna, todo un poquito, caminas por tierra de oro. Pero cuando te casas, ay, pues te quiero ver que camines en luna y estrella, de ver, te quiero ver ahí que camines abrazado. Ahí vienen los problemas, chicos. Hermanos, yo sé porque le digo, yo lo he aprendido bastante de hermanas que han caído.
Yo soy el único de los grupos que he quedado con quien he trabajado. La mayoría de jóvenes se han casado. Y de los 22 que he conocido, solamente 2 han tenido buenos matrimonios. El resto se han ido al mundo. Se han acelerado mucho el paso. Dios, si no está la voluntad o si no es tuyo tu don de estar soltero, Dios te va a poner a una persona. Te lo va a poner. Pero aprende a esperar también. Porque muchas veces la otra persona tiene que tener el mismo nivel que tú. Porque imaginemos que yo ahorita estoy con ustedes así enseñando y yo me tome a una persona que recién está iniciando el camino a Dios. Vamos a tener conflictos. Porque no va a entender el trabajo que uno realiza dentro del ministerio. Entonces, hasta que no crezca al mismo nivel, no vamos a poder. Por eso digo, yo he visto muchos casos así. Y lamentablemente los ministerios se han tenido que detener. No destruir, se detienen totalmente. Por eso, ¿qué te ofrece en tu vida personal Satanás? ¿Qué te está ofreciendo que te va a descuidar de las cosas de Dios? Que te va a apartar de Dios. Totalmente te va a apartar, te va a alejar. Tenemos que tener mucho cuidado, aún dentro del trabajo también, tu integridad como persona, sabiendo que tú no puedes hacer nada incorrecto. ¿Qué es lo que te está diciendo hacer? ¿Algo ilegal, algo incorrecto? Tenemos que tener mucho cuidado porque Satanás es bien astuto para trabajar en todas esas áreas. Es astuto para poder destruir la vida del creyente y también destruir el testimonio del creyente en un lugar. Es bien astuto. Para destruir el testimonio es bien astuto. Busca cualquier forma de poder tumbarte y así perder el testimonio. Por eso, si se dan cuenta, yo entiendo cuando la mayoría de personas a veces vienen a uno nuevo y desconfían, ¿no? Porque a veces ya pasó con otras personas de que siempre hacen lo incorrecto, lo ilegal, ¿no? Hacen cosas muy tontas o absurdas dentro de la congregación y a veces creemos que otras también son así. Por eso siempre Satanás trata de atacar el testimonio de una persona para así creer que todos son iguales. Pues Satanás es bien astuto para hacer esos trabajos. Trata de tumbar siempre. Más aún cuando eres casado o eres soltero. A ambas áreas igual lo quiere tumbar. Al casado para que deje a su esposa. Al soltero para que entre en fornicación. Entonces tenemos que tener cuidado con los ataques que Satanás hace. Vamos a ver ahora qué ofrece en el ministerio. Ya hemos visto cómo Satanás te va ofreciendo en tu vida personal. Ahora vamos a ver en el ministerio. Mateo 26:14. Vamos a ver qué es lo que está ofreciendo Satanás ahora a aquellas personas que tienen un llamado, un ministerio, que están trabajando dentro de la congregación. 26:14 al 16. Y en esta oportunidad lo va a leer Yanela. Mateo 26:14 al 16. Sé que esta es la hora más pesada dentro de una vigilia. Mateo 26:14 al 16. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo los entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Muy bien, mírenla. Recordemos que Judas no es cualquier persona. Judas estaba dentro de los discípulos del Señor que le estaba preparando para poder hacer un gran trabajo después que Jesús iba a partir. Pero mira qué es lo que pasa, Judas no tenía su corazón direccionado a Dios, tenía direccionado a las riquezas. Y el ataque que hace Satanás muchas veces en los ministerios son eso. Cuando yo estaba trabajando allá en Huanchaco, cerca de ahí de un pueblo, la mayoría de pastores que habían levantado iglesias se habían retirado. ¿Saben por qué? Por lo económico. Como no tenían un sustento económico, ¿qué decidieron? Como vinieron otras congregaciones como ellos, los mormones, porque era muy fuerte en ese lugar, le ofrecía lo siguiente: yo te doy dinero para que tengas un negocio propio, pero con la condición de que dejes la iglesia. Deja la iglesia, yo te doy el dinero, te sustento para que abres el negocio y luego de esos meses tú haces tu propia vida. Pero la finalidad es que tú puedas dejar la iglesia. Y pastores cayeron a eso. Pastores dejaron la iglesia y se aceptaron todo lo que estaban ofreciendo los mormones o otras doctrinas falsas. Por eso, ¿qué te ofrece Satanás en tu ministerio? ¿Qué es lo que te ofrece para que puedas dejar tu ministerio? A Jesús le estaba haciendo eso. Satanás le estaba haciendo eso. Desviar el propósito que Jesús tenía aquí en la tierra. Lo estaba haciendo. Lo quería lograr, pero no lo pudo.
Pero ¿qué hace con nosotros en nuestro llamado, en nuestro ministerio, en lo que Dios nos ha entregado? ¿Qué es lo que hace con nosotros? ¿Qué te ofrece para que dejes a un lado lo que Dios te ha entregado? Satanás es bien astuto, hermano, porque yo lo he visto en la mayoría de las iglesias. Si las iglesias allá en el norte, donde yo estoy, Trujillo, de Santiago Cau, Huanchaco y lo de parte sierra, la mayoría de iglesias, si un día ustedes desean, vayan, visiten, se van a encontrar que hay iglesias están cerradas. ¿Por qué están cerradas? Porque los pastores se han dedicado más a su negocio. Dejaron todo y se dedicaron al negocio. ¿Y quién les ofreció todo ese dinero? Todas esas iglesias. Ofrecieron dinero con la finalidad de dejar las obras, porque no había un sustento. ¿Qué te ofrece este mundo? O sea, ¿tú condenarías el dinero y dejar esas almas así perdidas? Ojo, que esas almas fueron rescatadas por Cristo, y venderlas de esa manera, la riqueza no te va a poder llenar lo que Dios te da a ti. Eso es pasajero, eso es temporal, pues uno tiene que tener mucho cuidado. Nadie dice que vamos a pasar pruebas, vamos a pasar pruebas. Cuando yo estaba ahí trabajando, yo sé que es una necesidad. Sé que es estar con una propia ropa, no tener mucha ropa, tener, que sustentarte con lo poco que te pueda dar la iglesia. Porque muchas veces la iglesia no tenía recursos. Pero ¿cuál es tu fin? Tu fin es ir a una iglesia, ¿para qué? ¿Para llenarte de dinero de los bolsillos o para ver la obra? En eso determina lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Qué es lo que tú ves en una obra? ¿Ves las riquezas o ves las almas? Por eso digo, Satanás es bien astuto trabajando en esas áreas. Y para tumbar a un creyente o una persona con ministerio, más aún todavía. Es bien astuto. Y es sencillo de poder detectar. Entonces, eso es con el ministerio. Vamos a ver ahora qué sucede en el matrimonio. También igual, Satanás te ofrece también en el matrimonio. Vamos a ver qué dice Mateo, porque también lo encontramos en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 31 al 32. ¿Están aquí? Muy bien, así están despiertos, están despiertos. Están aquí, no están allá, o están con el Señor. No. Mateo capítulo 5, del 31 al 32, si lo va a leer mi hermana Grace, por favor. Muchas gracias. ¿Qué es lo que ofrece mayormente en el matrimonio? O sea, ¿qué es lo que ofrece Satanás en los matrimonios? ¿O cómo trabaja Satanás en el matrimonio? ¿Cómo trata siempre de tumbar? Muchas veces, cuando tú eres cristiano o la persona es cristiana y la otra pareja no es cristiana, o son cristianos pero una persona sirve más al Señor que la otra persona, es ahí donde entra un conflicto, entra una lucha espiritual. Muchas veces, como tú estás sirviendo al Señor, sabe Satanás que ahí encontró un punto débil. O es en el varón o es en la mujer. Y ahí es donde va a atacar directamente. Es un ataque directo que va a hacer. ¿Y cómo lo va a hacer? Sutilmente. Satanás tiene muchas estrategias para poder atacar a una persona, sea hombre o mujer, cuando hay una gran diferencia en un llamado. Cuando una persona está dedicada a la obra y la otra persona no quiere avanzar, tiene sus formas de poder atacar. La Biblia me enseña cómo hace Satanás para destruir esos matrimonios. Y le ofrece muchas cosas. Y entre ellas mayormente son los deseos carnales. En algunos, no en todos, ojo, en algunos. Otros muchas veces buscan cualquier motivo para poder deshacer un matrimonio. Como acá los judíos. Los judíos eran expertos usando la ley. ¿Pero para qué? Para buscar un divorcio. Porque querían casarse con otra persona. Y sabían que eso lo había dado Moisés. Moisés dijo, muy bien, si tú, para que te pueda hacer esto, pues tiene que pasar esta acción. ¿Por qué creen que cuando van a Jesús traen a una mujer que había cometido adulterio? ¿Y dónde está el varón? Porque supuestamente la ley decía que a los dos tenían que haber colocado ahí, pero no estaba la otra persona. El varón se salvó. O el varón se fumó, o el varón se fue a otro país, no lo sé, pero ahí no estaba. Estaba solamente la mujer. Ahí no lo habían condenado. Ella estaba siendo condenada. ¿Ven cómo Satanás es bien astuto para poder buscar siempre un divorcio? Tratar de tumbar a una persona. Siempre es bien astuto en esa parte. Tumba ese matrimonio con la finalidad, bueno, como no le cae, a veces no, como hay un poco de discrepancia en eso del tema,
yo hago mi vida lo que quiero. O sea, tú dedícate a tu Señor, a tu Dios, y yo me dedico a mi vida. Ya sea al trabajo, a las bebidas, ya sea al deporte, ya sea algún vicio que pueda tener, cada uno se conoce, entonces empieza así. De esa manera trabaja Satanás. Y te va cautivando en esa área y te va enredando y te va atando. Una vez que estás bien atado, ahí quiero ver cómo sales. Porque es complicado que una persona pueda salir, a excepción de que él mismo tenga esa voluntad de salir. Entonces Satanás es bien astuto para poder destruir los matrimonios, de poder cómo tumbar a una persona. Por eso la Biblia ahí nos habla muy claro, tanto a hombres como a mujeres. Dice, mujeres y varones tienen que tener mucho cuidado en nuestros matrimonios. ¿Por qué? Porque la finalidad es que ustedes puedan caminar juntos. Lo que Dios unió no lo separe nadie. Pero ojo, Dios hará su parte, pero si la otra persona no pone su parte, ella es también respetuosa en esta parte. Y Satanás va a ser bien astuto para poder atar eso. Por eso la pregunta es, ¿qué te ofrece también en el matrimonio? Que otra persona crezca más que otro. A veces entra también los celos también dentro de una pareja. Tú paras mucho metido a tu Dios, Dios te usa. Porque hay personas que yo he visto, dentro del tiempo que tengo, que hay personas que Dios lo usa bastante, tanto a las mujeres como a los varones. Y a veces siempre está ahí entre ellos celos. No, pero ¿por qué? ¿Por qué te muestra a ti y a mí no me muestra? Siempre hay eso. Por eso Satanás siempre va a ser astuto de poder atacar todas las áreas, personal, ministerial y matrimonio. ¿Ven cómo Satanás? Y para hablar esto del tema del matrimonio es un poco extenso y tampoco no me voy a hacer toda la vigilia, pero vamos a pasar al siguiente punto. Vamos al punto último, que es la fe. Y le voy a pedir en esta oportunidad en Mateo 14, 22, vamos a leer Mateo capítulo 14, versículo 22 hasta el 30. Miren, vamos a ver Mateo 14, 22 hasta el 30. Y lo va a leer mi hermana Susan. Gracias, hermana Susan. Mateo capítulo 14, 22 al 30. Mateo 22 al 30. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí nada más, hermanita, era hasta el 30, pero está bien. Gracias, hermanita. Muchísimas gracias. Sí, estaba con deseo de leer más, pero hasta el 31 nada más. Gracias. Muy bien, el siguiente punto que hace Satanás o nos ofrece es con relacionado a nuestra fe. Muy bien, nuestra fe. Es ahí donde Satanás va a hacer su último ataque, aquí, en la fe, en nuestra propia fe. ¿Por qué les digo? Porque miren, para Pedro, cuando llama al maestro y Jesús le dice, ven, porque iba a caminar sobre el mar, fue lindo, ¿no? Dar los primeros pasos de fe para Pedro fue hermoso. Pisó, no se hundió. Segundo pasito, tampoco. Entonces, es bonito cuando uno está en ese apogeo, en ese mover, de que todo está yendo bien en el Señor, que tú estás pidiendo, el Señor te responde, que, estás pasando una situación, Dios te respalda. Entonces, es bonito hasta esa etapa. Hasta ahí es bonito cuando Dios está contigo, camina contigo.
Pero hay un momento que el Señor nos tiene que probar, hay un momento que el Señor nos tiene que dejar. Hay un momento que, como dice, así como tú enseñas al niño a caminar, también tiene que haber un momento para que vea cómo se va desenvolviendo. Entonces, es lo mismo que hace nuestro Señor. Llega un momento que te toma de la mano, te está guiando, pero hay un momento, muy bien, hijo, ahora ya diste los 2 pasos, ahora quiero que dé tú el siguiente paso. Vamos a ver cómo tú lo haces. Y Pedro no lo logra. ¿Por qué se llega a hundir? ¿Por qué se hunde? Porque él voltea, pierde la mirada en Jesús y él mira a otro lado. Ahora, ¿qué es lo que te ofrece Satanás con relacionado a tu fe? ¿Qué es lo que te dice Satanás cuando tienes una enfermedad y tienes tiempo orando y no hay respuesta? Llevas 1 mes, llevas 6 meses, llevas 1 año, 2 años, 3 años y el Señor brilla por su ausencia, como algunos dicen, ¿no? No responde a ninguna de las oraciones. Sigue una persona enferma. ¿Qué es lo que hace un creyente ahí? ¿Cómo ahora caminaría? Porque si ya está pidiéndole al Señor que le sane, que el Señor haga una obra milagrosa, ¿qué es lo que hace ahí un creyente? Ojo que la mayoría de personas creyentes se apartan. ¿Por qué? Porque no hay respuesta. No hay respuesta de Dios. Por eso a veces nos apartamos, nos alejamos. Como no nos responde el Señor, como no me da lo que yo quiero, bueno. Y muchas veces, ¿qué ofrece? Bueno, como acá no me da, el mundo sí me ofrece. El mundo, ¿qué me ofrece? Me ofrece otra cosa que no me ofrece Jesús. Tengo una persona enferma y todavía no sana y sigo ahí. A mí me gustó mucho, y justo conversando con mi mami en estos días, que he tenido la oportunidad de conversar con ella, me contó algo de un hermanito que lo aprecio bastante, mi hermano Ricardo. Su esposa tiene cáncer. Y yo me acuerdo que él, cuando yo lo conocí, él estaba batallando con ese cáncer de su esposa. Verlo a mi hermano así me afligía bastante porque era muy triste verlo como... Pero lo que más me gustaba de él y aprendí mucho es que a pesar de esa prueba que él tenía, él no abandonó su servicio. A él le colocaba limpiar la iglesia, estaba ahí. A él le colocaba, por ejemplo, que tenía que balear, estaba ahí. A él le colocaba para repartir polladas, estaba ahí. O sea, él tenía su responsabilidad en su casa, tenía con sus hijos y tenía que atender a su esposa. Pero su responsabilidad con el Señor no lo cambió. Él se mantuvo firme ahí, él creía. Pasó 1 mes, 2 meses, los doctores decían que este es casi incurable, a pesar de los exámenes, a pesar de todo lo que le estaban dando, y el hermano no tenía ningún resultado. Pero el hermano creía, lloraba. Yo lo veía siempre en la iglesia orar y llorar. Siempre él se levantaba con los ojos hinchados de llorar. El sufrimiento solamente lo puede saber él, lo que estaba pasando, la carga que él tenía, él solamente lo sabía. Por eso me sorprendía mucho el hermanito, cómo yo lo veía a este hermanito buscar al Señor, servir al Señor a pesar de las situaciones. Él decía siempre, y su palabra siempre dice, yo creo en el Señor, y venga lo que venga, nadie me va a quitar eso, yo le creo. Y siempre nos decía eso, y yo me quedé sorprendido bastante porque, a mirar, o sea, que uno te cuente a que tú lo vivas es diferente. Y el hermano era un ejemplo para mí a seguir. Le botaron de su trabajo, y él no se quedó atrás, empezó a buscar. Y llegó a encontrar un trabajo de costurero. Me dijo, hermanito, ¿usted me puede ayudar? Vamos. Y le veía donde trabajaba. Le explotaban, pero con lo poco que ganaba, sustentaba su casa. Él nunca perdía la fe. Y justo conversando con mi mami en estos días, me dice, hijo, te voy a dar una noticia. ¿Te acuerdas del hermano, su esposo, hermano Ricardo? Sí. Anda su último examen, me dice. Y ha salido positivo. Está sana. No tiene nada. El hermano, ¿sabe cómo fue? Fue a la iglesia llorando y dio su testimonio a la hermana. Miren cuánto tiempo pasó desde que lo conocí hasta el día que, bueno, yo ya no estaba ahí y hasta que me contaron, fue un buen tiempo. Pero el hermano no cambió esa decisión que él tuvo de servir al Señor. Él tuvo fe en el Señor. Por eso ahí es donde obra nuestra fe. Por eso la Biblia dice en Hebreos, nosotros no nos dejamos guiar por la vista, sino por lo que dice el Señor. Y este hermano no cambió. Por eso digo, Satanás, ¿qué te ofrece cuando pasas estas situaciones? ¿Dejas lo que el Señor te dejó? Me gusta mucho este hermano porque, como digo, este hermano trabajó duro trabajó. En los trabajos que él tenía, en los cachuelos, que nosotros lo llamamos así, yo estaba con él en esos trabajitos. Nunca él dejaba sus alabanzas. Él nunca dejaba de escuchar sus prédicas. Él nunca dejaba de hablar de Cristo. Y él me animaba a mí, ojo, él no era una persona
maestro ¿cómo se llama?, de discipulado, no era un pastor, era un hermano. Y lo que él aprendía me hablaba y me orientaba y me aconsejaba siempre. Y me decía, hijo, tú que estás solo, mira, te aconsejo esto, mira esto. Y de ahí, de esos consejos yo aprendí mucho también. Por eso se dan cuenta, ven cómo Dios pone a esas personas para mostrarnos que si Él pudo hacerlo, o sea, a pesar de la prueba que tenía, no dejó a Cristo, nosotros también tenemos que hacer igual. Venga lo que venga, nuestro servicio no se cambia. Tenemos que seguir firmes. Por eso el hermano encontró la recompensa de su trabajo. Son 7 años que estuvo así con su esposa, 7 años. Para encontrar esa noticia, ya imagina la alegría que va a tener el hermano. ¿Cómo habrá estado su corazón? ¿Cómo habrá llorado de alegría? Son 7 años, hermano, no fue ni un mes, no fue ni 6 meses, 7 años. Yo sé lo que ha parecido porque con el tiempo que he trabajado con él y en la iglesia, lo he visto. Por eso, hermanitos, uno tenemos que entender, Satanás es bien astuto para poder atacarnos. El primer punto ataca nuestra identidad. El segundo punto es un ataque directo y el último es un ofrecimiento. ¿Qué es lo que te ofrece para que puedas dejar las cosas de Dios? Y como dice, y con esto termina ya 2 Corintios 14, 16 al 18, vamos a ver el consejo que nos da Pablo. Y ya con esto termina. 2 Corintios, y yo lo voy a leer, no se preocupe. 2 Corintios 4, del 16 al 18. 2 Corintios 4, del 16 al 18. ¿Están aquí? Ahí está, sí están aquí. Sí les escucho. 2 Corintios 4, del 16 al 18, y dice así: por tanto, no desmayamos antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando. Mire, el hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva el día. Mira, lo de afuera se va desgastando, por eso estoy así, ¿no? Estoy viejito. Pero por lo de adentro se va rejuveneciendo. Por esto, leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son, pero las cosas que no se ven son eternas, hermanitos. Son eternas las cosas que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Por eso tenemos que entender que el Señor siempre nos va a enseñar y nos va a hablar. Es duro la palabra, sí es duro. Y nos aconseja siempre a estar preparados para cualquier cosa que quiera hacer el enemigo. Preparémonos, tenemos que estar preparados. No cambiemos creamos al Señor. Hay otras personas que si lo están logrando, ¿por qué yo no lo puedo lograr? Si el Señor me dio la misma capacidad que ellos. Las pruebas que pasamos, el Señor mismo dice, son pruebas que nosotros tenemos que pasar para que seamos moldeados, para que nosotros podamos ser moldeados. Pero esas pruebas que pasamos, el Señor nos coloca porque sabe que lo vamos a pasar. Él no nos va a dar una prueba que no vamos a pasar, porque sabe que tenemos la capacidad de pasarlo. Pero si no le creemos, ahí vamos a ver. Vamos a perder nosotros. Por eso tenemos que ver, hermanitos lindos, de que las pruebas que otros están pasando, nosotros lo podemos pasar. Cada uno de nosotros pasa pruebas. Las personas que están predicando, o que están dirigiendo, o que están liderando, pasan sus pruebas. Pero a pesar de las pruebas que ellos pasan, que nosotros no sabemos, solamente lo sabe la persona que lo pasa, siguen en la iglesia sirviendo al Señor. Porque han aprendido a confiar en Dios. Venga lo que venga, han aprendido a confiar en Dios. Y el servicio, el servir al Señor es un deleite, es una oportunidad. No todos tienen esa oportunidad. Y si es una oportunidad que el Señor aprovecha, hermano. Porque el día que no te dé esa oportunidad, va a ser triste. Que solamente uno esté mirando mientras otros están creciendo en el Señor. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos da de poder